Fin de la era de hielo moldeó el mundo que vivimos hoy. Una gran masa de agua se vertió en los océanos a medida que se derretían los glaciares y las aguas subieron 400 pies. Las inundaciones tragaron las mejores tierras costeras de la Tierra y todos los trazos de la gente que aún allí se desvanecieron debajo del mar. ¿Pudo esta inundación masiva ser la inspiración de cientos de mitos de diluvios de todo el mundo? Creemos que los mitos de inundación son solo eso, mitos, y que no deben considerarse serios. Pero en la India, nueva evidencia del fondo del mar muestra sustancia en estos mitos. Este es el Golfo de Cambat, en el noreste de India. A finales de 2001, los científicos que hacían estudios de contaminación hicieron un descubrimiento accidental. A 25 millas de la costa, a una profundidad de 120 pies, encontraron trazos de dos ciudades antiguas que cubrían una gran área del fondo marino. El descubrimiento amenazó con contrariar todo lo que los arqueólogos creían de los orígenes de la civilización. Encontraron dos ciudades del tamaño de Manhattan, con plazas y calles. Y objetos hechos por el hombre de las ciudades sumergidas han sido datados a más de 7.500 años. Son 5.000 años más antiguas que cualquier otra cosa descubierta por arqueólogos en cualquier parte. Significa que pudiéramos hablar de una civilización perdida a finales de la era de hielo. Quizá incluso una de esas de las cuales hablan los mitos que florecieron antes de que empezara la historia. Vine a probar la idea de que las civilizaciones antiguas pudieron florecer en áreas costales durante la era de hielo. Cuando el hielo se derritió y los niveles de agua subieron, esto obliteró las civilizaciones costeras y ellos recordaron el trauma en mitos. Los cristianos, los judíos, los musulmanes, todos conocen la historia bíblica de Noé y su arca, y el mito de Platón y la Atlántida es famoso. Sin embargo, India pudiera tener los mitos de diluvio más antiguos. Iré ahí a investigar. Empiezo mi viaje en la antigua ciudad de Dwarka, en la punta de la península de Gujarat. Está en ella un espectacular templo medieval dedicado a Krishna, el más famoso de los dioses de la India. El templo está construido sobre templos más antiguos que datan más de 3.000 años atrás y conmemoran una ciudad que se dice Krishna estableció antes del diluvio y fue destruida. En el mismo día que Krishna salió de la tierra, el océano sumergió a Dwarka. El templo es un altar a Krishna y cada día una nueva bandera se alza para conmemorar el mito de la ciudad sumergida. Cada año, cientos de miles de visitantes vienen de todas partes de la India para caminar por sus caminos y bañarse en las aguas sagradas. Pero el mito apunta a un sitio sumergido.
En los 80s, el mito de Dwarka recibió una alza cuando se encontraron unas ruinas que parecieran ser las de la ciudad de Krishna, en las aguas frente a la bahía. Los arqueólogos estimaron que la pondrían en 1500 a.C., pero como no hay una evidencia real para esa fecha, quisiera verlas yo mismo. Un grupo de arqueólogos marinos del Instituto Nacional de Oceanografía de India me llevaron para ir con ellos. Esto es Dwarka. Y vamos a esta concentración de ruinas. ¿Son bloques individuales o algunos y estructuras particulares? Los bloques a veces están distribuidos. Trabajo con el arqueólogo marino y vamos a seguir por la costa. Lo que es difícil al ver estructuras submarinas es saber si son objetos que se ven raros o solo formaciones naturales o si fueron cortados por el hombre. Se vuelve más claro cuando vemos cortes claros y bloques individuales como estos. La siguiente pregunta con cualquier sitio submarino es ¿qué tan antiguo es? El sitio es tan poco profundo y reciente de la costa que pudo verse sumergida por terremotos, no necesariamente el nivel del mar subiente a finales de la era de hielo. No fue de sorpresa que este sitio se está siendo descartado, de que estas no pueden ser las ruinas de la antigua ciudad de Dwarka. También estas anclas hechas en la Edad Media prueban que los navíos alguna vez estuvieron aquí en la Edad medieval. Diría que estamos viendo un lugar entre el siglo VIII y el XIV y creo que estamos cayendo en ese periodo, algo medieval. Algo medieval, sí. ¿Aceptas esta fecha de 1500 a.C. o crees que debemos preguntarla? Creo que ya respondiste la pregunta. Deberíamos ponerle un signo de pregunta. Bueno, no hemos encontrado más evidencia en la que podamos estar seguros de una fecha hasta encontrar algún material datable o artefacto. Seguiremos con nuestra búsqueda, con lo que tengamos. ¿Han ido 10 kilómetros hacia allá? ¿10 kilómetros hacia la costa? No, no. Más allá no. 2 kilómetros solo. Para soportar mi teoría de un origen mucho más antiguo de la civilización, necesito un mito diluviano que se conecte a unas ruinas sumergidas más antiguas del 8000 antes del presente. Y las ruinas de Dwarka, sí, son de este periodo. Y lo que testifican es que hubo una inundación continua de toda la costa y la ciencia nos dice que ahora esto es tierra, pero antes era una llanura muy enorme, extendiéndose 50 kilómetros hacia el mar. Así que las investigaciones arqueológicas no han empezado siquiera a investigar el mito. Hay que ir mucho más allá en el mar, hacia aguas más profundas. El mito de Dwarka es parte de un ciclo más grande y enorme de filosofía diluviana y habla de Manu, quien se vuelve el padre de la futura humanidad. Como el Noé de la Biblia, Manu hace un barco y sube las plantas para resucitar la agricultura y llega y encalla en una cima de una montaña. Típicamente Manu se le describe como un gran rishi o sabio y es un maestro del yoga. Su misión es reencender la civilización después del diluvio. ¿Puede la ciencia soportar el mito? ¿Fue India alguna vez inundada en un cataclismo tal?
Para descubrirlo, viajé al norte de Inglaterra, a mi antigua universidad en Durham, para encontrarme con uno de los especialistas mundiales en el alza del mar, en el Departamento de Geología. Según los datos más modernos, puede predecir en simulaciones computarizadas cómo se ve la Tierra en distintas etapas de la era de hielo. Aquí vemos el subcontinente indio en 21.000 años atrás. Si nos vemos en la parte noroccidental, podemos ver que había mucha tierra, una gran área que estaba expuesta, sí. Progresó a 13.500 antes del presente. Un gran cambio muy dramático. Una isla se desprende de la costa. Es una extraordinaria visión. Sabemos que ya no está ahí y es como una isla fantasma. Notará mientras progresamos en el tiempo que se inunda más y más. 12.4K, 10.6K, 7.7, 6.9 y desaparece. Un gran cambio, muy dramático. En esa ventana de 800 años, el Golfo de Cambat se inunda. Lo que me interesa es que estas áreas inundadas también están al lado con la civilización más antigua y misteriosa de la India, la civilización del Valle del Indo, llamada así porque sus primeras ciudades se encontraron al margen del río. Es una de las culturas menos entendidas del mundo antiguo y se cree que era la más grande, cubriendo más de 1 millón de millas cuadradas. Floreció en el tiempo en que las pirámides se construían en Egipto. Pero a mí me interesa porque aún los más conservadores de los arqueólogos creen que sus raíces se extienden más atrás, a pequeños grupos de la era de hielo, donde en los mapas nos muestran que la inundación cubrió India. ¿Puede la civilización del Valle del Indo ser la clave perdida a las ciudades y civilizaciones antediluvianas que busco? Para saberlo voy a Dholaviera, en el salar del Valle del Kutch. Es uno de los sitios más grandes y mejores preservados de la civilización del Valle del Indo. Para explorar esta clave perdida, busco claves para su origen y sus ideas. El arqueólogo Dr. Bish ha trabajado en todo este misterio. ¿Puede decir qué tan antiguo es este lugar? Es del 3000 antes de Cristo, 5000 antes del presente, correcto. Es una pequeña fortaleza, pero muy fuerte. La fortaleza fue construida a un castillo convertido. Alrededor de la fortaleza, una ciudad se desarrolló muy sofisticada. Sabían cómo escribir, pero a diferencia de los jeroglíficos egipcios, nadie ha podido descifrar el código de su escritura enigmática. Sabían mucho de planeación urbana y la necesidad de la vida urbana, el tipo de conocimiento que solo viene de siglos o miles de años de experiencia acumulada. 5000 años antes diseñaban un sistema de agua muy adelantado a su tiempo, con grandes reservorios de agua para luchar contra un clima deteriorante y con sequías salvajes. Una civilización así no emerge del día a la noche. A medida que el clima cambió, los habitantes antiguos de Dholaviera se hicieron maestros del agua y la hidráulica y los sistemas. Cortaron esta cisterna en la roca y la alinearon con trabajos en piedra muy bien cortados, un trabajo magnífico para preservar esta agua en tiempos de sequía y asegurar las necesidades de la población. La gente que construyó esta ciudad asombrosa hace 5000 años estaban al final de un ciclo, no al inicio.
Pero en mi investigación la pregunta es, ¿qué tan antigua puede ser la cultura del Valle del Indo? ¿Es posible trazarla a su origen? Se podría decir que la gloria de este sitio fue entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo. Sí, correcto. ¿Y qué pasa antes del 3000 antes de Cristo? Antes, ¿qué había ahí? No sabemos. Quizá no había una cultura, posiblemente, o quizá la encontremos otras fases en el futuro. Pero los arqueólogos ya han encontrado sitios relacionados en las faldas de los Himalayas que datan más antiguo. Son pequeños sitios de granjas, cientos de millas lejos del mar. Un lugar que sería un sitio natural de refugio para los sobrevivientes de la inundación que sabemos que pasó en esa misma época. Es una coincidencia que la tradición antigua de Manu habla de una civilización que fue destruida por una inundación y que los supervivientes subieron a las montañas para volver a empezar. El mito de Manu es parte de una tradición oral vasta que incluye a los Vedas, las escrituras indias más antiguas. La mayoría de los expertos creen que se compusieron alrededor del 1500 a.C., demasiado temprano para arrojar luz a la para mucho extinta civilización del Valle del Indo y nuestra investigación. Pero, ¿y si se equivocan los expertos? Los Vedas son parte de la India del día moderno, una tradición oral que se ha memorizado y pasado por más de 3000 años. Pero si una tradición oral puede sobrevivir tanto tiempo, ¿por qué no 6 o 9000 años? Podemos encontrar en los Vedas una pista a este eslabón perdido entre la gente del Valle del Indo y el fin de la Era de Hielo. Cuando los primeros sitios del Valle del Indo fueron excavados a inicios del siglo XX, Mohenjo-Daro reveló algo sorprendente. Quiero que se imaginen que están allí en 1500 a.C., viendo las calles con ladrillos de barro de Mohenjo-Daro, y de pronto las picas se alzan entre ellos. Y en las calles principales hay hordas de hombres con espadas y una figura en una carreta. La historia que les digo no es fantasía, es una interpretación literal de un descubrimiento. Este es el lugar donde ocurrió la masacre. Él era uno de los expertos más influenciados a inicios del siglo XX y ayudó a conformar el origen aceptado. 34 siglos después de que ocurriera, los arqueólogos del siglo XX ven los huesos de esta masacre, nueva evidencia de cómo una era perece en un parpadeo. Él era uno de ellos que creían que nómadas invadieron la India desde el norte en el 1500 a.C. Según esta teoría de la invasión aria, los Vedas eran escrituras de los nómadas, no de las personas civilizadas de los Valle del Indo. Pero cuando los arqueólogos inspeccionaron los esqueletos, la teoría de esta invasión se puso en duda. El profesor Bibi Lau era estudiante del profesor y cuestiona sus conclusiones, pues venían de diferentes niveles. Algunos eran del nivel más antiguo, otros del mediano, otros del más presente, y otros eran incluso después del abandono del sitio. Así que no pertenecen al mismo nivel, como podrían haber ocurrido en una masacre en la invasión aria. De hecho, ni siquiera murieron en batalla. Al examinarlos, los esqueletos venían de diferentes estratos, significando que murieron en diferentes tiempos. La teoría de la invasión debió haber morido, pero como fue adoctrinada como un hecho por tanto tiempo, tarda tiempo en morir.
Ahora, nueva evidencia lingüística también pone en duda esta teoría de la invasión. Creen los lingüistas que el lenguaje en el que se expresan los Vedas ha evolucionado en India por más de 8.000 años y no pudo haber sido introducida por los invasores arios solo 3.500 años atrás. Quizás sea hora de considerar una posibilidad que muchos arqueólogos aún creen que es imposible, que los Vedas son las inscripciones de la civilización del Valle del Indo misma. Fui a la capital de la India, Delhi, para discutir el problema con el Dr. David Frawley, uno de los muy pocos occidentales que se reconoce como un profesor de los Vedas. Tenemos esta cultura hermosa, aparentemente sin literatura, y de pronto tenemos un cuento enorme que es la literatura más grande que hay, y profunda, sofisticada y muy bien pensada, y no hay una cultura, no hay una civilización a la cual añadirla. Aunque las dos vengan de la misma área, no las conectan. Los resultados, dice Frawley, ha sido una oportunidad perdida para entender mucho más de la civilización del Valle del Indo y explicar sus orígenes misteriosos. Lo que se nos da como la literatura de India debe estar conectado con esa cultura. Si ponemos las dos juntas, vemos la imagen de una cultura sofisticada de reyes y rishis, vemos los sellos, los símbolos de la espiritualidad, los símbolos del yoga, los dioses Shiva. Vemos toda la base de la civilización del Valle del Indo y es como una línea de cómo la cultura ha continuado. Y yo veo una pista aún más directa que vincula a los Vedas con la civilización del Valle del Indo. La imagen de Manu, el sobreviviente del diluvio. En los Vedas es un místico de pelo largo y un maestro del yoga. La imagen de un místico tal sentado en una posición reconocible de yoga aparece en un sello de 4.700 años de edad en Mohenjo-Daro. Hola, señor, bienvenido. Tengo una pregunta que quisiera hacer. Es sobre esta antigua imagen. Quisiera saber si la reconoce, esta posición. Se llama la Mulhabandhasa. Uno debe sentarse en la parte más baja de su cuerpo. Intenta subir sus energías. Se supone una posición muy difícil para practicantes de yoga. Una posición avanzada. Intenta subir un poco y sentarte sobre tus talones. Ligeramente mueves tus piernas como una mariposa y mientras tanto vas bajando y tocas el suelo. Lo que vemos aquí es como el sello. Se practicaba ya el yoga hace 5.000 años. ¿Cuánto cree que tenga el yoga de edad? Creemos que el inicio del yoga es hace 6.000 años o más. Porque hay un santo que se dice que codificó el yoga en una forma. Hace 6.000 años. Hace 6.000 se codificó. Significa que ya existía mucho antes. Manu, el sobreviviente del diluvio, practicaba el yoga y sabemos que las ciudades veneraban la imagen de un sabio del yoga. ¿Cómo podemos especular entonces que este sello representa a Manu mismo y que Veda debió haber sido conocido para la población de la Valle del Indo? Los arqueólogos también ven mucho en común. Vemos una jerarquía de ubicaciones, jerarquía de arquitectura doméstica o de arquitectura pública. Vemos el mismo tipo de sociedad, una civilización altamente urbanizada. Lo que hace la arqueología es solventar el rompecabezas de los orígenes del Rig Veda. Creo que sí, pero sigue siendo un tema muy candente. Sé que es tema candente.
La tradición védica, la civilización se inició en India por los supervivientes de una civilización previa de antes del diluvio. Los geólogos han descubierto un río perdido que sugiere que los Vedas fueron compuestos por alguien que presenció la final de la era de hielo. Otro signo que los mitos deben ser tomados seriamente como documentos históricos y que pueden ser increíblemente antiguos. Estoy buscando la civilización india antigua y perdida de la que se habla en los mitos. La civilización antigua más conocida que debería trazarse al final de la era de hielo, en un momento en el que la Tierra fue inundada. El día de hoy, el Valle del Kutch es uno de los lugares más hostiles de la Tierra. Pero al final de la era de hielo, un gran río fluía aquí, haciéndola fértil y rica. El río era el Sarasvati y repetidamente se describe en las escrituras antiguas. Este río Sarasvati, cuyas corrientes apaciguan, sus aguas pasan en majestad a todas las otras aguas, puras en su curso, de las montañas hasta el mar. No vemos un Sarasvati el día de hoy, pero su tecnología remota nos dice la historia. El río Sarasvati se originaba en los Himalaya y fluía por este canal que ahora está seco, pero puede aún verse. Con las imágenes satelitales más recientes vemos el curso original del río desde los glaciares hasta el océano, tal como dice el mito. Vemos aquí un canal más oscuro que corre por el Valle del Indo y fluye hacia el sur y finalmente se une al agua. Parece haber un canal, más de 22 kilómetros, más de 22 kilómetros. Se describe en los Vedas que era el río más grande de ese tiempo. ¿Y ese qué periodo sería? Habría estado fluyendo en el 10.000 antes de Cristo y siguió fluyendo en el 6.000, ambas antes del presente. Porque los Vedas describen el Sarasvati como flujo completo, la confirmación de que deja de fluir 6.000 años antes tiene una implicación obvia, que alguna parte de los Vedas debió componerse antes del 6.000 antes de ahora, lo que se llama el periodo pre-Harapiano, que lleva al final de la cultura del Valle del Indo. Lo que es extraordinario es que encontramos varios asentamientos a las orillas del río Sarasvati. Es lo bastante revolucionario decir que los Vedas pudieran trazarse la civilización del Valle del Indo. Sin embargo, más y más estudiosos llegan al acuerdo que pueden ser aún más antiguas. No es un asunto de que si la civilización de Harappa y la del Valle del Indo eran la misma, sino que predominantemente todo fue pre-harapiano. La civilización harapiana se llama como el amanecer de la era, pero una era terminó con la desintegración de la civilización harapiana. Y lo más sorprendente es que los Vedas pudieran ser datados a más del 11.000 antes del presente. Expertos del Instituto Geológico de India dicen que hay versos que literalmente hablan del derretimiento del final de la era de hielo. Voy a declarar las obras de Indra, quien acuchilló al dragón y quien soltó sus aguas. Las aguas bajaron hasta el océano y llenaron el mar con sus aguas. Vemos en el Rig Veda el simbolismo de Indra destruyendo el dragón que vive a los pies de las montañas y soltando las aguas que fluyen al mar. Y eso es un mito del final de la era de hielo, con los glaciares que se destruyen y toda el área del norte de India se inunda con ríos y se vuelve un área de habitación muy importante. El simbolismo de un cataclismo está allí.
Pero aun si los mitos tienen 11.000 años, no nos ayudan a encontrar la civilización india perdida. Para eso aún necesito un sitio arqueológico submarino en las áreas que sabemos fueron inundadas a final de la era de hielo. Los arqueólogos e investigadores, investigando un poco, veo un artículo olvidado que describe unas ruinas sumergidas. En un área que sabía que había sido inundada al final de la era de hielo, y hay un mito que lo vincula directamente. Aquí, en la parte tamil del sur de India, uno de los lugares más sagrados es el templo de Meenakshi en la ciudad de Manejarai. Los mitos tamil dicen que el templo se hizo por supervivientes de una inundación. Según el mito, los supervivientes pertenecían a una civilización anterior y muy avanzada. Sus obras más famosas antes de ser tragadas por el mar fue una gran academia o Sangam para la perfección del conocimiento humano. Sangam significa colección. La gente se reúne para hacer un gran trabajo. ¿Qué pasó con ello? ¿Por qué dejó de existir? Bueno, vino el mar y tragó todo. Es lo que dice la gente. ¿Tenemos alguna descripción de qué tipo de tierra era? Se dice que era el continente más antiguo de todo el mundo, lo mejor de la civilización antigua que existía allí y pertenece a los tamil. Y esto es hace 10.000 años. Según el mito de la inundación de Sangam, los restos de una civilización de 10.000 a.C. aún esperan ser descubiertos en las aguas lejos de la costa de la India. De hecho, las fechas que dan los mitos se remontan al 11.600 antes del presente, el mismo tiempo que da Platón en la fin del Atlantis en otro océano. Una ciencia confirma que toda esta tierra estaba disponible en las orillas de la India en estos periodos señalados por el mito Sangam. Si nos fijamos aquí en la parte sur de India y Sri Lanka, se ve como se ve ahora. Aquí en 10.600 antes de Cristo, 12.400, 10.600 antes del presente, son muy distintos de cómo se ven hoy. Vemos una masa de tierra continua. Es cuando el nivel del mar estuvo más bajo. El siguiente paso en mi aventura es ir a la costa y buscar bajo las olas ese terreno sumergido. Este es el granito de Mahalumpur. Se mantiene aquí viendo las aguas del Golfo de Bengala y es uno de varios templos de piedra que se distribuyen por la costa. Primero vine a esta costa cuando tenía 5 años. De hecho, nadé aquí. Siempre estuvo en mi memoria como un lugar misterioso con estos templos maravillosos de granito. Las estructuras que vemos hoy se cree fueron construidas hace 13 siglos, pero el mito local dice que conmemoran una ciudad ahora perdida. Quien construyó la ciudad era un gigante arrogante llamado Baal. Y la historia dice que hizo una ciudad tan hermosa, ornamentada y lujosa, sus templos tan altos y tan rica que los dioses se pusieron celosos. Mandaron órdenes al dios del mar a que soltara sus dominios. La ciudad fue entonces barrida por ese furioso elemento. Y la ciudad perdida de Balil no solo es un mito antiguo, los pescadores locales saben todo de ella porque afecta su día a día.
Primero que nada, ¿cómo supieron que hay estructuras bajo el agua? ¿Cómo aprendieron de ellas? உங்களுக்கு அங்க மண்டபம் இருக்குதுன்னு எப்படி தெரியும்? வலை போட்டதால தெரியுமா? இல்ல சாதாரணமாவே தெரியுமா? நான் அந்த கயிறு போடும்போது When we throw the Cuando nets, aventamos las they get redes, caught in se these pillars. atrapan en los pilares. ஆத்துக்கால் இப்படி போகுது அந்த ஆளுங்க மேல When we இருக்கிறது tug on the Y nets, cuando they jalamos, break. las redes se No fish, rompen, se no caen los pillars. pescados. பெரிய கயிறு வருது ¿Y cuántas estructuras hay bajo el நிறைய agua? இருக்குன்னு சொல்றீங்களே இந்த மாதிரி. எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க இந்த மாதிரி கட்டடம்? பெரிய பெரிய கட்டடமா இருக்குது அது வந்து நம்ம இது போல It's not like that. Eh, There are stones all on hay top of muchas one piedras another. una They're sobre la laminated. otra, todas caídas. அந்த அப்படியே Yes, jumbled together. Sí, pero también juntas. I can't get permission from the Indian No government tengo to dive at permiso Mahabalipuram. del gobierno indio But de I am bucear, able to pero dive a puedo little bucear further un south poco at en el mar. The same Los experts mismos from the National expertos del Instituto de Oceanografía de la India con quienes trabajé en Dwarka encontraron una estructura que es muy misteriosa. It lies almost 3 Está miles from casi the present 3 shoreline to millas depth of hacia more el than sur 70 feet. a una profundidad de 70 pies. It's important Es importante because porque los geologists tell us geólogos it was dicen submerged que about se sumergieron 11,000 hace years ago 11.000 when sea años levels cuando rose. el nivel del agua subió. Archaeologists Los know arqueólogos no culture no of saben that de una time cultura capable of capaz de building something so construir large. algo tan grande. And it's mysterious Y because es it was misterioso flooded at a porque date se when Tamil hundió myths en say las a fechas high en las que los civilization mitos flourished on tamil land that dicen was que later floreció swallowed una up by the civilización sea. que fue tragada por el mar. Here, as at Aquí, como en Mahabalipuram, Mahabalipuram, underwater structures provide estructuras perfect bajo shelters el and breeding agua grounds for fish. son estructuras ideales para peces. Dr. Gower El explains Dr. before the Gowry dive that explica antes de archaeologists bucear don't que los believe in arqueólogos lost no creen en civilizations civilizaciones 11,000 years perdidas old. de 11.000 años de edad. So big structure. Para construir esta gran It's about estructura 40 meter in length. It's a de big 40 structure. metros, When we come to here, cuando in this venimos particular aquí area, en esta if you área, see the structure si such vemos a las big one, estructuras it así means tan they have grandes, very great significa que tienen technology. una gran tecnología. As we get Mientras ready for nos the first alistamos dive, para it el primer dawns on me buceo, how me much I have sorprende at stake in the cuánto next few hours. he de aprender en las próximas horas. Porque si la estructura que estoy por ver realmente tiene más de 11.000 años, es por definición el trabajo de una civilización perdida. Llegamos al fondo a unos 70 pies. La visibilidad es muy mala. Pero pronto vemos un muro del doble de la altura de un hombre que sale de esta planicie inundada. No parece que pertenezca aquí naturalmente. Me apuntan la atención a unas piezas de trabajo en piedra cubiertas por vegetación. Have you checked, Martin? Inform, please. Un poco más allá me señala una segunda área de bloques de construcción expuestos. Mientras continuamos por esta estructura en forma de U, vemos que casi cada pulgada está envuelta en red de pescador. Se siente extraño. Viendo estas líneas rectas en los muros, uno puede decir, puede ver los cursos del trabajo en piedra. No tengo duda de que vemos una estructura hecha por el hombre. Al revisar el buceo, lo que me convence son estas partes muy claras de bloques individuales. Y la manera en la que la estructura en forma de U sale tan poco naturalmente del fondo plano del mar. Un modelo computarizado de las medidas tomadas revela la estructura y que hay otras estructuras cercanas.
Perhaps it was an Quizá enclosure for era ritual purposes. una estructura para propósitos rituales. Back on deck, De vuelta en Kamlesh cubierta, Vora, the expedition leader, habló con el líder confirms de la that further expedición y anomalies dice have been que identified otras in the same anomalidades se area. han confirmado en la misma área. Hay otras 4 estructuras al norte de este lugar y al sur en el que creemos que o sabemos por lo que dice la gente que hay estructuras sumergidas debajo. Este es un lugar aislado, no lo es. Hay 3 o 4 lugares así y nos dan una idea unificada. Y si vemos la relación entre ellas, podemos todos los datos. Creo que hay mucho misterio aquí, sí. Un par de meses después de que buceé allí, una nueva historia que no se reportó en otro lugar aparece en la prensa india y anunció el descubrimiento de 2 ciudades a 120 metros de profundidad en el mar del noroeste de India, justamente el lugar donde vimos una gran pérdida de tierra al final de la era de hielo. Parecía que me mostraban Tierra Santa. Nada me impedía ir. En 2001, un equipo de geólogos del Instituto Nacional de India de Tecnologías Oceánicas hicieron unos descubrimientos asombrosos en el Golfo de Cambat. Lecturas de sonar mostraron evidencia de 2 ciudades enormes a 120 pies sumergidas y recolectaron muestras debajo del mar y se trazó por carbono al final de la era de hielo. El equipo de arqueólogos hacían estudios de contaminación, pero lo que encontraron es de una significación arqueológica increíble. Estas ciudades sumergidas pueden ser la prueba que vinculan los mitos indios con la arqueología. Al inicio, cuando fuimos, creímos que sería un sitio harapiano, pero tras ver todos los artefactos y evidencias que recolectamos, parece que son pre-harapianas. Al final, la historia va a tener que reescribirse. Sí, creemos que es el inicio de un descubrimiento mayor para el mundo. Yo también. Es la escala del sitio, lo que es asombrosa. Creo que es una ciudad gemela, 2 metrópolis de tiempos antiguos. Las ciudades están justo en el área que los mapas nos revelan se inundaron entre el 7000 y 8000 años atrás. Justo al final de la era de hielo, y fue el último de 3 pulsos de inundaciones identificados por geólogos. La primera mide 8 kilómetros y la otra 9. Enormes. Ambas parecen estar sobre ríos. Bien, ¿puede ver esto? Es como un arca del tesoro. Lo siguiente es que me llevaron a ver algunos de los artefactos que recogieron tras dragar el fondo del mar. Estas son pequeñas herramientas, vemos, tienen diferentes formas, muy delgadas, polidas. Aquí podemos ver la forma de un reno. Curioso porque está marcada en ambos lados. Restos humanos incluyen una mandíbula fosilizada y vértebras. También artefactos en conchas nos muestran su habilidad para hacer alfarería y ornamentos y otros objetos. Esto parece haber sido tornado. Sí, un objeto muy valioso. Quizá tenían algún instrumento de mano para tornear esto. Como ve, hay un hoyo que tenía y el hoyo atraviesa todo. Sí, definitivamente es humano, sí. Aún más sorprendente, una piedra que tiene unas marcas que pudieran empujar el origen de la escritura al final de la era de hielo. Estas son unas de las imágenes que hemos mostrado. También una técnica que muestra materiales enterrados debajo de la tierra, muestran las bases de los edificios. Estas son las bases de los fundamentos, que es muy distinto al resto del material, es la base de la edificación. Y están muy regularmente espaciados, son muros.
But a bigger surprise Pero una came from sorpresa the más grande side-scan vino sonar, del sonar being y el passed along the escáner seabed to que detect solid detecta objects. objetos sólidos. The images Las show imágenes muestran sophisticated geometrical sofisticadas structures. estructuras geométricas. Es muy rectangular. Miden entre 77 y 40 metros. Son series también con escalones que bajan. No es nada que uno se encuentra normalmente en investigación marina. Obviamente es hecho por el hombre. But Dr. Badranarian Pero el had Dr. something Majinari even tenía more algo aún más spectacular to espectacular que show, which mostrar. looks like a Parece una citadel. citadela. Right. Wow. Vemos aquí unas estructuras muy cuadradas, series de rectángulos aquí, plataformas, y la longitud son de 98 metros. We've Hemos created a creado computer una simulation of the simulación citadel. computarizada de la citadela. It gives Da some alguna idea de la ambición y extensión de los grandes edificios perdidos hace tanto tiempo bajo las olas. ¿Hace cuánto tiempo existió esta sociedad antes de estar inundada? Todo lo que quiero hacer es ir y bucear de inmediato. Pero es diciembre de 2001 y hay tensión política en el ambiente. La inteligencia naval india, amable pero firmemente declaró que no debía hacerlo. Aún los científicos no han podido bucear ahí y aunque lo hagan o alguien lo haga, debe haber un signo de pregunta sobre lo que se está diciendo. Pero el caso se vuelve más fuerte todo el tiempo. Después de todo, ya conocí el equipo y dieron las fechas después de las fechas de carbono. Fue una sensación en torno al mundo. Uno de los objetos se dató al 7500 a.C. Esos son 4000 años antes de que las ciudades de Mesopotamia y Egipto surgieran. ¿Cuánto habrá tomado una civilización que ya estaba aquí 9500 años antes para construir ciudades de este tamaño? Pudiéramos estar viendo una cultura muy sofisticada que existía en los márgenes de la India, que quizá tenía 12.000 años de edad. Y ese es precisamente el periodo en que las estructuras en forma de U en el fondo del Bahía de Bengala mostraron. Si tomamos los mitos de inundación con seriedad, en vez de descartarlos como fantasías primitivas, como tantos arqueólogos lo hacen, entonces no podremos descubrir otras cosas, descubrimientos que podrían reescribir la historia. Voy a ir hacia el este para probar una vez más otros lugares y la gente misteriosa que ya sabemos hacían cosas extraordinarias al final de la era de hielo. More next week, same time. To get Graham Hancock's book, Underworld, price £20, call 08701234344 or go to channel4.com history, where Graham will also be taking part in a live web chat. Give him just a few minutes. Now, a blast of film action-adventure is up next. Robert Rodriguez gives his El Mariachi the Hollywood treatment, and it stands up as one brilliant remake. Antonio Banderas, Salma Hayek, and a typically informed Steve Buscemi. It's an absolute rush with Desperado.